Vamos a prenderlo. Ahí sí. Temas de comunicación. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer estar acá en Lima otra vez. Le contaba a Marisol que en realidad ya es costumbre estar acá. He venido los últimos 5 años, todos los años, por un motivo u otro, así que me siento de Lima. Me encanta el ceviche y el suspiro limeño y otras cosas de Lima. Espero que hayan disfrutado el café. Salimos a un café que no estaba, pero después llegó de sorpresa. Y bueno, agradecer a Marisol por la invitación, a la gente de Calandria, también a nuestra universidad, Ruiz de Montoya, digo nuestra, porque como bien decía Marisol, soy profesor de la Universidad Católica del Uruguay, una universidad jesuita, y bueno, somos primos hermanos. Entonces vaya el saludo también a la profesora Berta de la Portillo, que nos dio la bienvenida hoy, a mi amigo Franklin de la red AUJAL, profesor de comunicación, y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Bien, esta presentación la pueden seguir en vivo a través de Audioboo. Bien, lo estoy transmitiendo y vamos a hablar de eso a través de mi celular y también en mi Twitter, @MatíasPons. Bien, la idea es que con el hashtag Calandria, es ese que vamos a utilizar, hashtag Calandria, ustedes puedan arrobar cualquiera y tuitear cualquiera de los comentarios o preguntas que se les ocurra, porque seguramente no nos va a dar el tiempo de media hora para contestar a todas las preguntas. Bien, bueno, la presentación viene por el lado de cuestionarnos tal vez mucho de lo que ustedes han visto en el diploma, o de los quienes han participado en el diploma lo han visto. Yo estuve revisando el programa y bueno, claramente la presentación va a hacer algunos cuestionamientos, algunos enfoques más clásicos de la teoría de comunicación política, de la teoría de comunicación de gobierno, de la teoría de comunicación y ciudadanía. Adelante, por favor. Hoy llegué a Lima y, como le decía Marisol, para mí la principal sociología, la forma de conocer en qué está una sociedad y para poder trabajar en comunicación y ciudadanía es conversar con la gente. Y para mí el principal sociólogo es el taxista. ¿Bien? El taxista hoy me dijo que había problemas en Perú, que había grandes avances. Eso evidentemente lo sé por datos un poco más duros que la opinión del taxista, pero me contó 3 o 4 problemas que eran los problemas que supuestamente estaban en la calle. Ayer estaba en Buenos Aires en una conferencia y también un taxista fue el que me comentó respecto a una nueva política de la memoria sobre el peronismo, etcétera. Me fui a investigar y fue el taxista el que me dijo qué temas habían en la calle. Hace un par de semanas atrás, la foto del medio, me tocó estar en Nueva York y también fue un taxista el que me comentaba cuáles eran las perspectivas respecto a si Hillary Clinton le iba a poder ganar a los republicanos, si Jeb Bush iba a ser candidato o no, y qué iba a pasar, otro Bush en la política, etc. En definitiva, nosotros cuando hablamos de comunicación política y ciudadanía, podemos integrar, y no está divorciado, tanto la teoría como la práctica. En comunicación pública y ciudadanía, o en comunicación de asuntos públicos, cabe aquello de Ramón Freire y la ecología de los saberes. Siguiente, por favor. El contexto de la comunicación de gobierno. Ahí tenemos una selfie bien particular. Para hablar de comunicación y ciudadanía hoy en día, nosotros tenemos que romper los clásicos esquemas, ¿no? Los esquemas tan monótonos, o lo que yo llamo los esquemas rococó, románticos, que está bien tenerlos, el hecho de que la ciudadanía quiere participar o el hecho de que la ciudadanía debería involucrarse en la democracia, fantástico, a todos nos encanta eso, pero ¿cómo lo hacemos? Porque podríamos llenarnos de argumentos en este salón y cada uno seguramente dar una charla y una ponencia respecto a por qué la importancia de que la ciudadanía participe, se organice, debata, incida en la democracia. En realidad, ante cualquier estrategia de comunicación, la primera pregunta siempre es ¿cuál es el contexto? Lipovetsky, autor que seguramente muchos de ustedes habrán leído o habrán escuchado, nos va a decir: usted primero pregúntese qué es lo que está de moda. Segundo, pregúntese, en el siglo XXI,
¿cómo aumento el ego de un ciudadano? ¿Cómo aumento el hecho de que él se vea partícipe, se vea no un ciudadano pasivo, sino que un protagonista activo de una campaña X, de una política pública, de una campaña electoral, también, ¿por qué no? ¿Cómo lo hago creer partícipe de un proceso de política pública? Porque seguramente sea partícipe, pero no se vea a sí mismo como tal, no se entusiasme en ese sentido. Luego, ¿cómo adapto la lógica de participación en redes sociales a los procesos tradicionales de políticas públicas? En definitiva, ¿cómo hago que el individuo vea su yo, el ego, partícipe en la toma de decisiones? Que no vea por la tele, modelo de los 50, el hecho de ver, siguiente por favor, la comunicación política de manera pasiva. En definitiva, en el año 2011, en un libro, patenté una idea. Nada muy relevante, no se vayan a creer, no, acá nadie inventó la pólvora, menos en comunicación. Era la idea de comunicación de gobierno en red, básicamente contestando a los enfoques unidireccionales de comunicación política y de gobierno, aquellos enfoques más basados en el marketing político y que se olvidaban de una parte. Justo hoy con Marisol, charlando en la sede de Calandria, conversábamos de eso. El diálogo entre el diagnóstico, el saber en qué están los ciudadanos, esa conversación que tuve con el taxista en distintas ciudades, el diálogo entre lo que sé de lo que está pasando y lo que hago, la estrategia. Esa es la estrategia de comunicación o el modelo de comunicación de gobierno en red. El que se pregunta, siguiente, por el contexto ante todo. Entonces, cuando hablamos de comunicación y ciudadanía, hablamos no solamente de comunicación política entendida tenemos, incluso más allá del Estado, ¿no? O de un partido político, tenemos una ONG, somos una asamblea de ciudadanos, bien, está bien, quieren hacer una estrategia de comunicación, los podemos ayudar, los podemos asesorar. Pero hay determinadas externalidades que generan esos procesos de comunicación que inciden directamente sobre tres conceptos claves para nosotros. Uno, la gobernabilidad. El concepto de gobernabilidad es bastante operativo, no es un concepto que anda por las nubes. Y en Perú saben bastante de eso. Lo puedo decir con cierta propiedad porque me ha tocado ser observador electoral aquí en Perú. La gobernabilidad es la capacidad de tomar decisiones de un gobierno sin violentar el marco del derecho, es decir, sin cambiar las reglas de juego. Segundo, la governance. La governance es la forma en que se gobierna. El visualizar cuántos van a participar, de qué manera van a participar. Y tercer componente, la representación, la idea última de cualquier proceso democrático. Básicamente, cómo ustedes, todos ustedes, ven en la toma de decisiones las ideas que supuestamente en algún momento les habían presentado. Siguiente. Entonces, el triángulo de comunicación política de Walton, o de comunicación de asuntos públicos de Dominic Walton, que fue el número 1 en esta materia, quedó atrás. Ya no solamente tengo que estudiar a los medios de comunicación, a la opinión pública y al poder político. No. Está el Twitter, está el Facebook, estoy transmitiendo esto a quien quiera escuchar. Tenemos la nueva aplicación, bájensela, Periscopio, ¿la conocen? Periscopio, ¿no? Búsquenla en las apps del celular y se la baja. Bien, es el nuevo Twitter, atento, ya lo tiene Obama, entonces si lo tiene Obama lo vamos a tener todos. Siguiente. Se entreveró un poquito el tema de la comunicación política. Y como se entreveró, y a nosotros nos interesa visualizar cómo incide sobre la gobernabilidad, la representación y la governance, creamos un modelo que llevamos adelante con varios colegas de América Latina, uno de ellos Omar Rincón, uno que seguramente deben haber conocido. Es enfrentar los modelos de comunicación de gobierno abierta y los modelos de comunicación de gobierno cerrada. Y acá cuando hablo de comunicación de gobierno no me estoy cerrando solamente a la unidad del gobierno central, ni solamente a los gobiernos subnacionales. También podemos hablar de comunicación política abierta, de política pública, de política ciudadana, como también de modelos de comunicación de política ciudadana cerrada.
que tienen una serie de características. No las voy a nombrar todas porque me quitaría mucho tiempo, pero es un modelo que nos permite ordenar a los países de América Latina. Por ejemplo, en un modelo existe libertad de los medios de comunicación, en el otro hay intervención sobre los medios de comunicación. En un modelo existe diálogo y libertad de prensa, en el otro no. En un modelo existen políticas de acceso a la información pública, en el otro no. Y así podemos ir viendo distintas dimensiones de este modelo. Siguiente. Cuando hablamos de estos modelos de comunicación de gobierno abierta y de comunicación de gobierno cerrada, nosotros además decidimos cruzar dos términos. Cuando digo decidimos, lo expresamos en distintas investigaciones que en este momento estamos llevando a cabo. Una de ellas es el estudio de desarrollo mediático de la UNESCO, que estamos haciendo en distintos países de América Latina. Otro es el Mapping Digital Media de la Open Society Foundation, que se hizo acá en Perú con la Universidad de Lima y que le hicimos en distintos países de América Latina, que mide también el desarrollo mediático digital. Cruzamos la comunicación política y los procesos de comunicación política con los procesos de políticas de comunicación. Y entonces vimos que en América Latina existen algunos modelos virtuosos de comunicación versus algunos modelos viciosos de comunicación, que se dedican a reproducir modelos de comunicación de gobierno cerrado y políticas de comunicación que no respetan la libertad de prensa, etc. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que se nos paran en torno a la comunicación y ciudadanía? Los ordené. El primero es claramente escuchar las demandas. En definitiva, la agenda mediática. Eso que era tan supuestamente sencillo de estudiar, ¿no? Visualizar qué temas hay en los medios y cómo los políticos hablan de esos temas y la opinión pública decide su voto en función de eso. La agenda mediática, ¿quién la define ahora? ¿Solamente los medios de comunicación? ¿Qué rol cabe a las nuevas redes sociales que ustedes mismos estaban discutiendo en las presentaciones anteriores? Luego, la política de 140 caracteres. ¿Se puede realmente llevar el debate político al Twitter o al microblogging, a estos fenómenos? ¿Qué pasa entonces con la calidad del debate político? Hay que tener visiones, diría Eco, apocalípticas o integradas sobre el Twitter o las redes sociales. Luego, los watchdoggers. Watchdoggers es un concepto que se utiliza en estudios de comunicación política y que da cuenta de cómo los periodistas supuestamente fiscalizan, vigilan el poder político. Acá, en Perú, según lo que me dijo el taxista, ¿no?, y según lo que yo sigo de la política peruana, hay watchdoggers ciudadanos, ¿no?, distintas ONGs sobre todo vinculadas a las temáticas de derechos humanos y ahora a las temáticas de transparencia, que se han utilizado en las tecnologías disponibles para colocar nuevos temas en la agenda, rompiendo ese modelo de triángulo de comunicación política devuelto. Siguiente. El video no lo vamos a ver, así que no te preocupes. Bien, segundo tema. Ahí los videitos, que tuvimos un problema técnico, los voy a compartir en el Twitter. ¿Ven? Así los van a poder ver. El primero era precisamente una estrategia de comunicación de un movimiento en Uruguay llamado No a la Baja. ¿Ven? Un tema que sé que en Perú se comienza a debatir. Segundo punto, que está en la agenda de la comunicación política y ciudadanía, y es la reivindicación de las políticas de comunicación. Es decir, en los últimos 15 años, y con fuerza en la última década en América Latina, hemos retomado un debate que había quedado pendiente, dentro de un enfoque de modelo volcado al mercado, a la autorregulación del mercado en materia de medios de comunicación. Hemos pasado a tratar de reglar la forma en que juegan los medios de comunicación. Entonces, en América Latina comenzamos a hablar de políticas de acceso a la información pública, comenzamos a hablar de convivencia entre tres tipos de medios: comunitarios, comerciales y públicos, estatales. Comenzamos, en definitiva, a visualizar quién discute de políticas de comunicación. Eso se dio de distintas maneras en los distintos países. Acá en Perú todavía es un debate
iniciar, fermentar. Hay que ver por dónde va a ir. En Argentina ya se saldó, viene una fuerte disputa entre los medios y el gobierno. En Uruguay, que es visto como el modelo, no el ideal, porque no lo es, y se los dice alguien que vive ahí, pero sí un modelo que sobre todo dio más participación a la discusión de esta nueva regulación. Este es otro tema que se mete en la comunicación y ciudadanía, o en la comunicación política de los asuntos públicos. Tercer perspectiva, la canalización de demandas desde los targets. Se acabó hace rato la política de lo general. Ahora la comunicación política se dedica a los targets y la política del targeting. Entonces cabe preguntarse, porque nos interpela, ¿cómo hablamos de asuntos públicos o asuntos colectivos si en definitiva lo que yo tengo es un payaso que está tratando de hacer que todos los platitos giren al mismo tiempo y que ninguno se caiga? Los asuntos, parece que la agenda del gobierno se vuelve algo totalmente vertiginoso, porque son muchos asuntos para muchos targets en los que hay que atender. Entonces a nosotros como analistas se nos vuelve un poco más complicado el poder visualizar realmente a quién se le está prestando atención a la hora de la toma de decisiones en el gobierno. ¿Cómo que medimos esto de la representación? ¿Lo vemos solamente en los medios o lo tenemos que ver en las redes sociales o en otro tipo de actividades o medios de comunicación que utilicen la ciudadanía y el gobierno? Siguiente. Luego, y esto es importantísimo, de hecho los voy a invitar a hacer una experiencia al final de la presentación. La nueva esfera, y esto es vital, acá no hay que mentirnos, hay que interpretar el contexto de la nueva esfera del ciudadano del entretenimiento. Hay varios autores que nos lo dicen sin tapujos. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Y está bien que nos lo cuestionemos a todos los que estamos en esta sala, que seguramente nos preocupa el tema, como les decía, de la comunidad local, de la participación ciudadana, etc. Bien, fantástico. Pero ¿y qué pasa entonces con la moda? ¿Qué pasa entonces con las selfies? ¿Qué pasa con el hiperconsumo? ¿Qué está in o qué está out? ¿Es aburrido ir a una asamblea de barrio? Me aburre ir, porque participación ciudadana es un montón de cosas, me aburre ir a la parroquia. ¿Qué pasó? Se me acabaron las grandes causas sociales. Si no aparezco yo y es algo divertido, no me interesa. Entonces, ¿cuáles son los temas? Y precisamente en presentaciones anteriores citaban al Latinobarómetro y al LAPOP. ¿Cuáles son los temas más importantes en América Latina? Y díganme ustedes, yo recorro mucho nuestra región, y Perú no es un país que escape a una realidad, la importancia del espectáculo. Y una tríada, el espectáculo, el fútbol, el deporte y la política. ¿Bien? Y una tríada que parece perfecta y que nos gobierna. Para llegar con todo este discurso muy lindo que tienen ustedes respecto a la participación ciudadana, a la comunicación para el desarrollo, no hay que olvidarse de esto, de las modas, de lo que está ahí, de cómo yo voy a ser partícipe de esa realidad en la que supuestamente me quieren invitar a ser parte. Este videíto que les iba a mostrar es una parodia respecto a, después se los copien en Twitter, pues está muy gracioso. ¿Cómo sería nuestra vida de verdad, esta, la que tenemos ahora, si viviésemos dentro de una red social? Por ejemplo, yo miraría a los que están en la mesa y me tendrían que decir me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, porque eso es lo que se puede hacer en el Facebook. ¿Bien? O alguno de ustedes retuitear, que básicamente sería repetir lo que estoy diciendo. Está muy simpático, pero es bastante conmovedor respecto a colocarnos en el contexto en el que estamos, en el contexto real en el que estamos. Siguiente. Luego, hay un tema importantísimo en materia de agenda pública, ¿bien? En materia de fijación de temas que le interesan a los ciudadanos en la agenda de los medios, y es la rapidez.
lo instantáneo, el momento, lo que está sucediendo ahora. La transparencia y el acceso a la información, tema que está en debate aquí en Perú, ahora, tema que va a ser uno de los principales issues de la próxima campaña electoral, que ya es uno de los principales temas de los medios y que va a ser uno de los principales ejes de debate de la próxima campaña electoral. La transparencia y el acceso a la información, en un mundo en que todo se vuelve tan veloz, para la comunicación ciudadana se vuelve la llave del poder. ¿Y saben la llave qué abre esa llave, la del acceso a la información y la transparencia? Abre la respuesta al valor de 3 variables. Lamentablemente están todas en inglés y no tienen mucha traducción. Una es el accountability, es decir, rendición de cuentas. ¿Realmente qué hacen? ¿Hicieron lo que se comprometieron? No solamente qué hicieron con nuestros recursos, sino qué hicieron, más allá de nuestros recursos o no, ¿qué hicieron el staff político? Segundo, uno que no tiene tanta fama, pero que tal vez hasta es más importante que la accountability, el responsiveness. El responsiveness es la carga que tiene el actor político de responder a las demandas con las que se comprometió con la ciudadanía. Eso, con buena regulación de acceso a la información y con un modelo de comunicación de gobierno abierto, lo podemos seguir. Y el tercer componente es el responsibility, que es el peso, ¿bien?, o el seguimiento que hacen los ciudadanos el programa de gobierno a las promesas que hizo en la campaña electoral y el seguimiento que le hacen los medios de comunicación a lo que se dijo en la campaña electoral. 3 conceptos de los cuales se habla poco en América Latina. El vínculo entre estos 3 es el momento único en que nosotros, como ciudadanos, podemos visualizar y hacer dialogar las demandas, los compromisos y las acciones oferta que nos ofrece la política. Y nosotros tenemos, como comunicadores, un rol a jugar en ello. Y acá vamos al concepto más central, ¿bien? Y ya para finalizar y no aburrirlos. La comunicación hacia la ciudadanía sería la tercera dimensión. Vimos por un lado la demanda, es decir, el contexto en que anda la ciudadanía. Vimos en segundo lugar el proceso de la información y ahora vamos a ver cómo la política se comunica con nosotros los ciudadanos, con los movimientos sociales, con la ciudadanía organizada y con el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie. Primer concepto, la política aburre, no nos interesa. Es más divertido ver la Copa América, más a ustedes que les está yendo bien ahora, y espero que les siga yendo bien. Perú-Bolivia, todos sabemos que debería ganar Perú, y no lo digo porque estoy acá en Perú, debería, ¿no? Chile le ganó 5-0, ustedes pueden ganar. La política aburre, no nos interesa. Otra vez, el discurso romántico, que está bien, es válido, todo lo podemos tener, la democracia es muy importante, la participación ciudadana, el desarrollo comunitario, fantástico, morimos todos con esa causa, digo, abrazados a la bandera. Pero ¿cómo hacemos para que realmente eso suceda? Y no sea un diagnóstico entre nosotros, somos varios acá, entre 100, 200 personas. El lenguaje televisivo, aquel del prócer, el político hablando, señores, quedó atrás. No me interesa. Necesito un político. Cuando digo un político, no se imaginen al candidato presidencial. Estoy hablando de un líder comunitario. Estoy hablando seguramente de ustedes mismos. Que me haga partícipe. Ya sea a través de las redes sociales o que me haga a mí decir algo, hablar, que me pregunte y que no sea mentira. Que lo haga realmente. Yo hoy les hice una promesa. Bueno, síganme en Twitter, los que no puedan hacer preguntas, se las respondo por Twitter. Lo voy a hacer. Eso deberían hacer los políticos en el mundo de hoy, hacerme partícipe. Después discutiremos si esa participación queda dentro de una esfera virtual, si no es real, etc. En definitiva, lo que no se ha perdido es el poder de la semiótica. Simplemente se ha reconvertido los significados.
a través de otros medios, ¿no? Otro nuevo determinismo tecnológico que a la hora de comunicarnos con la ciudadanía debemos tener en cuenta. Siguiente. Acá tenemos diversos modelos, diversas semióticas. Iba a hacer hincapié, siguiente por favor, en una de ellas, siguiente. No se va a ver el videito, pero ahí está Sebastián Piñera. Podría haber agarrado a Humala, podría haber agarrado a Keiko, podría haber agarrado a un montón, ¿no? Pero la de Piñera es la que más me llama la atención. Todos ustedes lo conocen, expresidente de Chile. Piñera tenía una serie de atributos negativos muy difíciles de combatir. Y en este videito de 1 minuto trata de combatirlos. No importa, después se los comparto por Twitter. Pero en definitiva, en ese video, de que es de mucha alegría, sale Piñera bailando, algo que en Chile jamás se hubiesen imaginado, porque sale bailando, trata de articular un poco, e incluso se le ve feliz, etc. Él nos está transmitiendo: quiero combatir toda esta lista de receta que hice acá atrás, de problemas con los que me enfrento a la hora de comunicarme efectivamente con la ciudadanía. Una es la disolución de lo político. Lo político, me dijo hoy el taxista, le pregunto, ¿no? Primero le hablé de la Copa América, le hablé del clima, me dijo el invierno caliente. Yo le dije sí, porque bueno, la típica conversación, ¿no? Para entrar en calor. Y le dije, bueno, ¿y la política? Todos corruptos, todos. Ahora vino este, también era corrupto. Y la mujer tenía unas cuentas y empezó, porque lo leí en el diario y prendía la radio, y me mostraba, él me quería graficar que tenía información, pero que lo político no le interesaba. Segundo aspecto, el individualismo. Lo político habla de causas políticas, que son causas colectivas. La comunicación es comunicar, es crear comunidad, colocar significados en una comunidad. ¿Se dan cuenta que si no nos adaptamos o hacemos un buen lenguaje, no nos queda lugar a los que nos interesan los temas de comunicación y ciudadanía? Tercera característica, la prevalencia del narcisismo, esa del cual todos somos hijos. Ustedes me dirán, bueno, Matías, tu presentación dialoga mucho de países que tal vez tienen algunos temas más desarrollados. Bueno, no. Ojo, todos estamos viendo a Perú en América Latina. Han acumulado muchos años de crecimiento económico y es una sociedad que evidentemente comienza a dejar atrás altos niveles de necesidades básicas insatisfechas. En la escala de la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades, la última de las necesidades básicas, la última es la autorrealización personal, el ego. El ego es lo que impera en los países desarrollados y en los subdesarrollados también, en los que aspiramos a ser desarrollados. La apatía, la indiferencia, la deserción. Y el último punto, que es el más polémico, el principio de seducción. Vivimos en una constante seducción. Nos importa seducir y que nos seduzcan. Y eso sustituye al principio de convicción, se fue, magia, de convencer políticamente. Es un diálogo entonces que retransforma el lenguaje de lo político, no solamente de lo político partidario, sino que también de lo político desde las ONG, desde la ciudadanía. Siguiente. Entonces, lo central para seducir, y acá tenía un videíto que es storytelling puro. Ya me adelantó Marisol que Mario Riorda, mi amigo, hace unos meses atrás vino a hablar de estos temas. Lo central es tener una historia que contar, interesante. Así seamos una ONG, seamos una comunidad de vecinos, sea un señor, una señora que se le ocurre ser candidato a algo, o que quiere tocar la puerta e incidir en la agenda pública. El poder responder de dónde vengo con firmeza, de manera divertida, utilizando los medios que tenemos a disposición, plantear claro dónde estoy ahora y, lo más interesante, tener principios para seducir y que el resto me siga en el hacia dónde voy.
El videito al que hacíamos referencia es un video de kirchnerismo en Argentina, ¿no? Que tiene, esto es storytelling puro. Siguiente. Un tercer punto en esto de visualizar cómo la comunicación política y ciudadana se transforma para hacer más efectivos sus mensajes, es el tema de la construcción de liderazgos, que quienes cursaron el diploma en algún curso, ¿ven?, lo deben haber visto. Los líderes tienen que reproducir estas nuevas tendencias de lo que está de moda. Primero, el culto a lo natural. Segundo, la prevalencia del sexo. ¿Y esto qué quiere decir, la prevalencia del sexo? En definitiva, el no olvidar el principio de la seducción. Y para que vean, el ejemplo es Mujica. Mujica no es que nos seduzca mucho por su físico, sino que Mujica nos seduce, el Pepe Mujica, por cómo es, por cómo habla, pero está ahí, con un mensaje sexual muy fuerte, el de la seducción, el de llamarnos la atención, de despertar, de gritar. Tercero, el sentido del humor. Y cuarto, la espontaneidad. A través del sentido del humor y de la espontaneidad, yo hago partícipe al otro, lo que me está exigiendo el ciudadano de hoy. Poder acercarse, poderse ver reflejado en mi estrategia. Siguiente. En ese videíto, Mujica lo que hacía era denunciar a los de la FIFA. No sé si lo vieron, se volvió viral el año pasado, como muchos otros videos del Pepe. Pero como él es un visionario, el año pasado le preguntaron sobre el Pepe Mujica y les mandó un par de saludos de malas palabras. Dijo que eran corruptos, etc. Se adelantó a los hechos. Cuarto punto, ¿cómo construir mensajes? Que es en definitiva la esencia de todo comunicador o comunicadora. Primero, la pregunta es, ¿cómo construir mensajes sexys, apelativos, portables transmediáticamente, es decir, que pueda llevarlo yo tanto a la televisión, a la prensa, a las redes sociales, que respeten la psicologización del lenguaje político, eso del narcisismo, de que en algún momento alguien me va a citar a mí y me va a invitar a hablar o a decir algo, o voy a ver mi rostro, tal vez en un viral en YouTube, o voy a poder participar en Facebook y voy a entender que alguien me está contestando, o generar comunidad y sentido desde ahí. Quinto punto, acá están los mensajes y los medios, el corazón de todos nosotros, los comunicadores. Más que nunca cabe preguntarse, porque en realidad siempre fue necesario preguntarse, ¿cuáles son los usos y las gratificaciones de los medios que implemento para comunicarme? ¿Realmente son los medios indicados para llegar a esos públicos? ¿Dónde me pueden ubicar? ¿Dónde me voy a encontrar yo con alguno de ustedes si quiero darles un mensaje? ¿En el Twitter, en el Facebook, en la vía pública, en la prensa, en un flash mob, en la calle? ¿Dónde me los voy a encontrar? ¿Dónde voy yo a poder contarles el relato político para que ustedes se lo encuentren? Hoy tenemos muchos medios a disposición, pero estas preguntas cada vez se hacen más difíciles de contestar por ese fenómeno del microtargeting, de que en realidad parece que tengo que ir a Facebook sí o sí para hablar con Matías Ponce, porque Facebook es el único que sabe todas mis características, sabe dónde estoy, qué me gusta, qué no me gusta, qué hago, qué no hago, quiénes son mis amigos, etc. Imagínense lo pertinente que se vuelve para nosotros si queremos desarrollar estrategias de comunicación efectiva. Siguiente y ya finalizando. En definitiva, cabe la pregunta, y hago el repaso. Visualizamos los procesos de cómo escuchar las demandas ciudadanas, segundo, cómo procesar la información y tercero, cómo comunicar la oferta. Tenemos la capacidad de generar círculos virtuosos entre las estrategias de comunicación, las políticas de comunicación, las reglas del juego, los principios de transparencia, de acceso a la información, o podemos seguir perdidos dentro de círculos viciosos con las manos atadas y de repente encontrarnos en un salón muchas personas hablando bien sobre la democracia, sobre la importancia de la participación ciudadana,
pero tal vez con diagnósticos que no mueven mucho en cambiar los círculos viciosos en los que nos encontramos. Los dejo con esa pregunta. Gracias.